El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Vivir Más y Mejor. Bueno, le quiero mandar un fuerte saludo a los doctores Antonio Dinano y Chacho Rocha de la Federación Médica de Capital, que ven el programa y que una de las cosas que me decían es si íbamos a hacer algún programa que tuviera que ver con salud mental o con factores de la salud mental que pueden incidir en los temas oncológicos. Y bueno, estábamos hablando con Jorge justamente de eso, que sí, que realmente vamos en algún momento, lo que algunos dan en llamar psico-oncología, nos vamos a meter en el tema de la cabeza y las enfermedades. Por otro lado, un amigo también del Club Gimnasia Esgrima me pidió si podíamos repetir, Gori, el programa de próstata. Bueno. Obviamente porque el hombre quedó como muy impresionado por el nivel del programa y porque tiene que ver con una posición personal. Pero como que le gustó mucho, como que lo vio con la familia, que fue muy claro, etcétera, etcétera, etcétera. Y si podíamos repetir eso. O sea, eso se suma a los pedidos de repetición de mama, de útero. Bueno, pero usted es el jefe, no, así está que... bien. Vamos a ir repitiéndolo, pero lo que pasa es que hay un montón de temas para ir desarrollando y no podemos dejar de hacerlo. Psico-oncología es un tema importantísimo, dado que la psico-oncología es un pilar dentro de las instituciones oncológicas. Es fundamental. La psico-oncología es fundamental, o sea que va a haber más de un programa al respecto. La vez pasada tuvimos un invitado especial que habló sobre linfomas, es decir, los tumores que se originan de los linfocitos, que es un tipo de célula que se encuentra en la sangre. Y agotamos bastante el tema y hoy vamos a hablar de leucemias, que también es un tipo de tumor que se origina de distintas células blancas, la parte blanca, la parte roja. ¿Se acuerdan entonces? Los leucocitos, dentro de ellos están los linfocitos, que ya hablamos, las plaquetas, que son las que sirven para la coagulación, y los glóbulos rojos, que son la bolsita que nos hacen vivir porque nos llenan de sangre, de oxígeno, el cuerpo. Bueno, hoy vamos a hablar de las leucemias, los cuales son tumores muy importantes, muy complejos, y nuestro invitado especial es un experto en el tema. Consultorio de Prevención del Hospital Alemán, 011-2757-6224. 011-2757-6224. Se lo recordamos para que usted tenga la posibilidad de comunicarse. Y también, bueno, tiene el mail del programa por cualquier pregunta que quiera hacer acerca de los temas o proponiendo temas para que tratemos en el programa. Vamos a la mesa. Con nuestro invitado especial. Bueno, estamos en la mesa. Sí, yo me estoy ubicando. Me parece que faltó algo, pero bueno, voy a esperar que aparezca lo que creo que tenía que haber aparecido. Bien. Usted déjeme a mí, yo me entiendo. Yo lo dejo. Yo me entiendo. Yo lo dejo. ¿Cómo le va, McCormack? Bien. Acá. ¿Todo bien? Sí, ¿La lluvia cómo lo trató? Bien, la Bien. verdad que me tratas bien. ¿Melancólico? No me se despeinó. perjudica el peinado. Sí. No, bien, contento aparte de tenerlo a Gonzalo Garate nuevamente acá para hablar de enfermedades de la sangre. Y bueno, Gonzalo Garate nuevamente lo presentamos, es el jefe de hemato-oncología del Hospital Alemán y trabaja en el instituto, cuerpo a cuerpo con nosotros y
Y bueno, para cerrar, antes de meternos en el tema que dijiste vos... había unas preguntas para contestar, había preguntas de la gente y la idea es que sea participativo esto, así que Gonzalo, si querés redondear un poco... Sobre linfomas, ¿no? Sobre las preguntas que te hicieron. En realidad, bueno, gracias de vuelta por estar acá con ustedes. Y las dudas de la gente tenían que ver con la aplasia medular y con el mieloma múltiple, que son consideradas enfermedades también oncohematológicas. Norma de la Paternal y Cintia de Rosario preguntaban particularmente sobre aplasia medular, que es esta enfermedad. Es una enfermedad en la cual el sistema inmune, es decir, aquel que nos defiende de infecciones, hace que nuestra médula ósea deje de producir células sanguíneas, de manera que provoca que nos quedemos sin glóbulos rojos, glóbulos blancos y sin plaquetas. Es una enfermedad entonces que su tratamiento implica fundamentalmente reducir, atenuar, disminuir el sistema inmune. Se llaman estos tratamientos inmunosupresores y en muchos casos requieren también el apoyo de un trasplante de médula ósea, que es un tratamiento que creo merece un programa aparte, porque se usa mucho tanto para tratamiento de linfomas, aplasias como de leucemias. ¿Trasplante de médula ósea es lo mismo que trasplante de células madre? Exactamente, sí. Hablamos de médula ósea porque antiguamente y actualmente en algunos casos sí se usa el tejido medular que se extrae de la cresta ilíaca, pero lo más común es que se usen las células progenitoras que se movilizan a sangre periférica. Así que la aplasia medular se puede tratar con ambas medidas, ¿no es cierto? Y el mieloma múltiple que nos preguntaba Raúl de Boedo también es una enfermedad oncohematológica de unas células que se llaman plasmocitos y que lo que provocan es una serie de síntomas que tienen que ver con anemia, insuficiencia renal, pueden dar lesiones en los huesos y lo importante en los últimos años, en los últimos, digamos, 7 a 8 años con el mieloma múltiple, es que la curva de sobrevida, gracias a los nuevos tratamientos, ha ido en aumento de una manera muy significativa. Se mejoró mucho. Hoy por hoy, sí, realmente... tratamientos muy caros, ¿no? La mayoría de ellos sí son muy costosos. En pacientes jóvenes de menos de 70 años está considerado el trasplante autólogo con células progenitoras propias luego de un tratamiento de inducción con inmunoquimioterapia. Son tratamientos costosos, sí, pero que llevan a unas respuestas que realmente antes no teníamos. Así que realmente hubo un cambio en el paradigma de esta enfermedad y somos muy, muy optimistas a futuro, ¿no? Respecto de, entonces, yendo al tema de hoy, que son las leucemias, estábamos hablando un poco con Lucas fuera de cámara, que también por suerte, sobre todo en el campo más que nada de las leucemias crónicas, estos son aquellas leucemias que no dan... Perdóname, Garate, sí. La diferencia entre, para la gente entienda un poquito más, los linfomas formaban estructuras sólidas, en las zonas ganglionares, etcétera. Exacto. Las leucemias son los mejor llamados tumores líquidos. Exacto. Aunque es un término que por ahí no se utiliza tanto en medicina, pero los tumores líquidos por excelencia. Exacto. El cáncer en la sangre. Exactamente. Eso es lo que quiere decir la palabra leucemia, ¿no es cierto? Que es la malignización de los glóbulos blancos, es decir, su crecimiento desmesurado que lleva a que no cumplan con su función, que es principalmente defendernos de infecciones, y que clínicamente, es decir, su comportamiento, su manifestación, da lugar principalmente a dos divisiones fundamentales, que son las agudas y las crónicas, ¿no es cierto? Como les contaba, en el caso de las leucemias crónicas, se presenta como una enfermedad por ahí indolente, que puede surgir en un chequeo de rutina en un paciente, en una persona sin síntomas, que no sienta absolutamente nada, y de repente se encuentran que en su chequeo tiene 40.000, 50.000 glóbulos blancos. Es decir, más o menos. Mucho más. Mucho más de lo habitual tendría que tener. En ausencia o no de infecciones, generalmente en ausencia de infecciones. Sí. Estas leucemias crónicas generalmente es en ausencia de infecciones o de síntomas, como decíamos antes, y uno se encuentra con una sorpresa que en un chequeo surge, por ejemplo, que tiene más de 10.000 glóbulos blancos, que sería el valor superior normal, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí generalmente es donde el paciente es derivado a la consulta, genera bastante angustia, preocupación, y el hematólogo en general... ¿Qué edad tienen esos pacientes?
Las leucemias crónicas se dan en pacientes por arriba de los 50, 60 años, digamos. Hay pacientes más jóvenes como excepciones, pero promedio, digamos que uno los ve en esa edad. Y de estas leucemias crónicas, la más común de ellas, que es la leucemia linfocítica crónica o leucemia linfática crónica, es la que se manifiesta de esta manera por un chequeo, ¿no es cierto? Tan crónica y tan indolente, es decir, que no provoca problemas para el paciente, se traduce que en la mayoría de los casos ni siquiera requieren tratamiento. Es decir, que el paciente puede convivir con esta enfermedad a pesar de un diagnóstico que inicialmente da mucho temor durante muchos años. Como si fuese una diabetes, una hipertensión arterial, una enfermedad crónica. Como una enfermedad crónica. A veces, paradójicamente, lleva mucho más tiempo y es mucho más difícil de procesar que uno tiene una enfermedad como una leucemia, con lo que esa palabra significa, y que no tiene que hacer tratamiento, ¿no es cierto? Lleva todo un tiempo de... Pero es una leucemia específica, sigue siendo una leucemia linfocítica, que tiene su nombre, su apellido, su estructura, y está categorizada como una enfermedad crónica sin mayor inconveniente. Exactamente. ¿Y qué problemas le produce si es tan indolente? En general, lo que puede provocar es un aumento del crecimiento del tamaño de los ganglios. A diferencia de un linfoma, comienza como una leucemia y después puede simular o parecer un linfoma por los síntomas. Puede traer síntomas que tienen que ver con la falta de defensas e infecciones, o síntomas que llamamos constitucionales, que ¿qué son? La pérdida de peso, la sudoración vespertina, una fiebre que no sea por una infección. Pero siempre inespecíficos. Exactamente, todo bastante inespecífico, y que obliga ahí sí a investigar un poco más y definir si el paciente verdaderamente requiere tratamiento. Bien. Acá te preguntan, bueno, un poco esto que decías, Mónica de Ciudadela, la fatiga, pérdida de peso son algunos de los síntomas de leucemia. Horacio Florencio Varela, la leucemia es más frecuente en mayores de 50 años o más, puede aparecer en cualquier edad. Y Noemí de Palermo, la leucemia es un cáncer de la sangre y la médula ósea, ¿siempre se da en forma conjunta? Sí, bueno, se considera una enfermedad tanto de la médula ósea, que es la que origina las células que después vemos en el análisis de sangre, ¿no es cierto? Pero es muy buena la pregunta de la edad, porque si bien yo me refería a que las leucemias crónicas principalmente afectan pacientes más de 50 o de 60 años, las leucemias agudas, en cambio, pueden afectar hasta los niños. De hecho, tengo entendido que en la infancia es la enfermedad oncológica más común, y que con todo lo que conlleva esto en una criatura tiene una tasa de curabilidad. Pero son las agudas. Las agudas, sí. Pero por eso... hay otras leucemias crónicas, además de la linfocítica, y que tienen que ser tratadas. ¿Por qué no charlamos un poquitito, así agotamos el tema de las crónicas y después pasamos a las agudas? Tomando un poco el comentario que hicieron, que dicen enfermedad de la sangre y de la médula ósea, en lo que es el conocimiento de la leucemia y ponerle al sello y el nombre y apellido, como decía el doctor Gori, ustedes van a buscar tejidos a la médula ósea, ¿no? Le hacen una biopsia en la cadera, ¿cómo es eso? ¿Y para qué lo hacen? Normalmente para el diagnóstico de todas estas enfermedades hace falta hacer el estudio de la médula ósea. Sacar un pedacito de caracú. Exactamente, que lo que se hace es un procedimiento que no lleva más de 10 minutos, se hace en un consultorio con anestesia local, y lo que se hace es aplicar un poquito de anestesia en la piel y en el hueso para con una aguja tomar esa muestra que es líquida, ¿no es cierto? Exacto. Esta muestra se manda a estudiar, se hacen estudios moleculares, genéticos y de tipificación para decir, bueno, esto es una leucemia con este nombre y apellido, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí es donde uno establece un diagnóstico y un pronóstico, es decir, con todas esas variables que uno tiene ahí, puede definir bien qué comportamiento va a tener esta enfermedad. Teníamos las leucemias linfocíticas, que dijiste que pueden ser. Otras leucemias crónicas, ¿cuáles son? Otras, bueno, la otra leucemia crónica que le sigue a la leucemia linfática crónica es la leucemia mieloide crónica, ¿no es cierto? Que no es tan común como la que mencionaba antes, pero sin duda que ha hecho una revolución en el tratamiento de las enfermedades oncológicas, todas, porque pasamos de una época en la que los pacientes se trataban con quimioterapia y con interferón, con todo lo que implicaba, y algunos de ellos llegaban a un trasplante halogénico de médula ósea, a pasar a una etapa en la que con un fármaco que se toma una vez por día logran una respuesta a nivel molecular. Quiere decir que yo no puedo detectar una célula en 1.000.000 tomando una pastilla por día.
es decir, que ha pasado de ser una enfermedad mortal a una enfermedad crónica, como decía Lucas, como la hipertensión, como la diabetes. Eso es muy importante. Eso realmente uno ve, por ejemplo... ¿Cuánto hace que sucede No, esto hace muchos años. Esto fue tan revolucionario que cuando salió este fármaco, salió antes en revistas como el Time, por ejemplo, antes que una revista médica. Fue realmente muy, muy importante. Y el cambio que produjo, como les digo, fue revolucionario. Y en la práctica lo que se ve, por ejemplo, es un paciente que viene con 120.000 glóbulos blancos. ¿No es cierto? Recordemos que lo normal es hasta 10.000, y uno empieza con este tratamiento y a la semana, 10 días, 15 días tiene un hemograma normal. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los síntomas de este tipo de leucemia? La leucemia mieloide crónica, también como la anterior, puede pasar bastante solapada y no tener ningún síntoma, ¿no es cierto? En general, la mayoría de los pacientes los vemos porque en un chequeo surge esto, de que tienen muchos glóbulos blancos y son enviados al hematólogo. Generalmente provoca un gran susto porque acá sí vienen con muchos, es decir, con una cantidad bastante importante de glóbulos blancos y genera bastante... Y tienen un vaso preocupación grande, ¿no? Y alarma. Algunos pacientes tienen aumento del vaso, que les da síntomas de dolor en la zona izquierda, debajo de las costillas, pero no es por ahí el principal síntoma por el cual viene. Que no tenga síntomas dificulta el después, ¿o no? Que no tenga síntomas habla de que uno lo ve en una etapa más precoz de la enfermedad, ¿sí? En una etapa más temprana, y eso sin duda que influye en el pronóstico, ¿no es cierto? Pero realmente somos bastante optimistas hoy por hoy con las leucemias crónicas. ¿Y qué otra leucemia crónica hay? Las otras por ahí ya son bastante menos comunes que estas dos que mencionaba, ¿no es cierto? Son leucemias por ahí ya con otro pronóstico más diferente, de más complejo diagnóstico. Me refiero a leucemias por ahí linfocíticas, pero ya con otro patrón, que no son las de linfocitos B, sino son de linfocitos T. Ya son un poco más complejas, más difíciles de ver. ¿Y los tratamientos? Los tratamientos para estas primeras que mencionaba, para la leucemia linfocítica crónica, hay de varios tipos y se ajustan según la edad y pronóstico y subtipo molecular de cada enfermedad. Esto habla de que yo tengo que ser muy preciso de cuando hago el diagnóstico, porque algunos se tratan con inmunoquimioterapia, con excelentes resultados, y otros hoy por hoy ya no les damos más quimioterapia. Hay fármacos que se llaman target o blancomoleculares, que no son quimioterapia, que son orales. ¿Podés explicar lo que significa blancomolecular? Blancomoleculares significa que se identifica la mutación o el cambio que provoca la enfermedad y la proteína que causa ese problema. Entonces yo puedo tener un fármaco que específicamente ataca esa proteína. Es un misil. Exactamente, provocando la normalización y reversión de la enfermedad. Claro, sí, sí. Para que nos entendamos, la quimioterapia actúa en todo el organismo y actúa sobre las células malignas, pero también con el resto, mientras que esto es mucho más específico y actúa sobre las células oncológicas, es como si fuera mucho más dirigido, con efectos colaterales también diferentes. Sí, sí. Es cierto también, debo decir, que la inmunoquimioterapia de la leucemia linfocítica crónica nos ha dado también muy buenos resultados. Tenemos pacientes de seguimiento de 10 o de 15 años que han recibido este tratamiento y que podemos considerar al día de hoy curados, ¿no es cierto? De manera que por ahí nos reservamos estas terapias blancomoleculares para recaídas o para casos muy particulares en el inicio, ¿no es cierto? Pero la gente tiene que saber que existen, sí. Y que son factibles, existen hoy, en nuestra son realidad. aplicables Sí. y tienen una tasa de curación muy, pero muy importante. Absolutamente. Y ustedes, Gonzalo, teniendo en cuenta el menú tan amplio de cómo deciden qué tratamiento en cada paciente, ¿trabajan individualmente? Como yo los veo a veces que están todos amontonados alrededor de los microscopios, la verdad que trabajan espectacular, pero me interesa que lo cuentes particularmente porque es muy interesante. Sí, y bueno, esto de que se repite como aforismo de que no hay enfermedades sino enfermos, justamente aplica muy bien para esto. Con esto quiero decir que, como bien contás vos, los pacientes y esa médula ósea que extraemos la miramos nosotros al microscopio, tratamos de definir bien qué subtipo tiene el paciente y
si está en condiciones de recibir qué tratamiento. Es decir, por más que yo tenga todo este arsenal, entre comillas, disponible, se ajusta mucho a cada tipo particular de enfermo, ¿no? Y siempre hablas en primera persona del plural. ¿Por qué hablas en primera persona? Porque formamos un equipo que comprende no solamente los hematólogos, sino el hematopatólogo, el infectólogo, el clínico. Por eso siempre es un enfoque interdisciplinario, fundamental para esto. Fabiana Devoto felicita por el programa, muy bueno el invitado, claro, se entiende. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay programas en los que no se entiende? Sí, seguramente. Debe ser, yo conozco uno, yo tengo uno. Gerardo de Seiza, ¿cuándo se puede detectar a tiempo esta enfermedad? ¿Hay estudios específicos? Y Lidia de Caballito, ¿puede ser crónica o aguda esta enfermedad? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, A propósito de eso, él estuvo hablando de las leucemias crónicas, que son un grupo, bueno, muy importante, pero el cuco es la leucemia aguda, es otra cosa Hay total. mucha gente joven que no sabe lo que es el cuco. Bueno, el cuco, Habría que... explícalo. El gran susto es la aguda. El gran Ahí susto, está, ¿ves qué didáctico el que gran es? susto es la aguda. ¿Por qué no entras en el tema de la leucemia aguda, que es otra cosa? sí. Es bastante diferente de lo que comentaba antes. Una leucemia aguda es una verdadera urgencia médica. Muchas veces es como una catástrofe médica por todo lo que moviliza y porque hay que moverse rápido para poder lograr un tratamiento eficaz y poder curar al paciente. Es una enfermedad que, como les contaba antes, se puede presentar tanto en niños como adultos jóvenes. A diferencia de la otra, generalmente son mayores. Exactamente, tal cual. Ya es la primera diferencia, entonces. Exacto, sí, el grupo etario. Son pacientes que se presentan con síntomas, son pacientes que generalmente vienen por un cuadro de quebrantamiento general, por una infección que lo supera, Hemorragia, fiebre, ¿no? Por fiebre, por hemorragias pueden venir también, o por una suma de las dos cosas. ¿Debilidad? Debilidad generalizada, pero es algo que provoca un quebrantamiento agudo. Uno pasa de sentirse bien a sentirse muy mal. No es que va solapado un tiempo y demás. Hemorragia que en la nariz, en las encías. Sí, puede provocar hemorragia de mucosas, que es nariz, encías, de tubo digestivo, hematomas en la piel, ¿no es cierto?, que surjan de manera espontánea sin que uno se golpee. Y esto rápidamente en una guardia, que es donde estos pacientes concurren a su primer consulta, con un hemograma, que es el análisis primero que se hace para eso, surge ahí claramente que es una leucemia aguda. Es algo que el bioquímico y luego el hematólogo puede ver bien al microscopio con un simple análisis de sangre, ¿no es cierto? Esto ya dispara una serie de medidas terapéuticas que tienen que ver no solamente con el tratamiento de las infecciones o transfusiones para paliar la baja de plaquetas y de glóbulos rojos que pueden darse, para luego pasar a la tipificación y al diagnóstico correcto de esta enfermedad. Todo esto muy rápido. Sí, debe hacerse rápido, sí. Y luego comenzar con el tratamiento, que acá sí es una quimioterapia que llamamos quimioterapia de inducción, para inducir una respuesta completa. Es decir, lo que uno busca acá es barrer con todas esas células malignas que ocupan la médula ósea y que salen a la sangre, a la circulación, y la quimioterapia convencional, que es la misma que se usa desde hace muchos años, logra respuestas muy efectivas. Es decir, estamos hablando de tasa de remisiones. Remisiones es distinto de una curación, que es una remisión sostenida en el tiempo, del orden del 80% por ahí. El desafío viene en sostener esa respuesta, esa remisión en el tiempo. Entonces ahí vienen los tratamientos de consolidación de esta respuesta, que es una vez hecha la quimioterapia clásica, una terapia diferente, específica, para mantener el estado logrado. Exacto. Esa terapia específica de largo plazo, en muchos casos, implica un trasplante de médula ósea, ¿no es cierto? O sea que dentro de la estrategia terapéutica casi siempre está contemplado para estos casos, siempre que la edad del paciente y sus enfermedades previas lo permitan, hacer un trasplante de médula ósea. Pero es un escenario totalmente diferente al que contábamos antes. Para dividir las aguas, ¿está bien dicho o también tenés que explicarlo? Brillante. Bueno, para dividir las aguas, las leucemias crónicas nos dan tiempo. Sí. La aguda hay que tratarla ayer. Hay que tratarla rápido.
hay que moverse rápido. Hay instituciones que eligen derivar al paciente porque excede la complejidad del lugar, uno requiere realmente de mucho apoyo y bueno, hay que moverse rápido. Estamos en el Hospital Alemán con un arsenal terapéutico adecuado para atender todas estas patologías. Afortunadamente sí. Cuando hablo de interdisciplinario me refiero a banco de sangre, terapia intensiva, coronaria, quirófano, en fin. Y fíjate que lo del banco de sangre es un elemento importante, que siempre están hablando de transfusiones, y esto es algo que no se compra en la farmacia, es algo que la gente tiene que ir a donar, por eso es importante concientizar también a la gente que tiene que acercarse a donde hay bancos y donar, que a veces, como dice Gonzalo, ayuda a mucha gente y no tenés tiempo. El paciente quema etapas rápidamente y necesita las transfusiones antes de que él consiga donantes de su familia, ¿no? Nos vamos. ¿Nos vamos ya? Sí, hay 2 preguntas últimas, te las dejo. Bueno. ¿Viene el doctor? ¿Vuelve? Va a volver el doctor. ¿O lo despide? No, va a volver. Pero lo que estamos viendo es en qué momento va a volver. Bien, entonces... Porque tal vez la semana que viene estemos hablando de trasplante de médula ósea, que está relacionado con lo que él habló, pero también está relacionado con otros tumores. El trasplante de médula ósea es la apertura de una posibilidad para el tratamiento de muchas afecciones oncológicas. Porque hay un par de preguntas interesantes, pero bueno, se las dejamos al doctor para la próxima vuelta. Bueno, yo creo que fue muy interesante, muy claro, la diferencia entre los linfomas, las leucemias y los 2 grupos más grandes de leucemias, que son las crónicas y las agudas, que se caracterizan por una sintomatología diferente, un tratamiento diferente, un pronóstico diferente y edades de aparición y de manifestación también diferentes. Tratemos que no sea ningún cuco. Gracias por venir. Muchas gracias. Nos vamos con usted y con Vivir Más y Mejor, como reza el final de este programa. El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral.